Sí se ve, sí se escucha. Sí, Sí. Va. Bueno, pues, perdona, estoy un poco enfermo, pero aún así vamos a dar la clase. Y pues ya para no quitarles más su tiempo, bienvenidos. Esta es la semana 2 de su asesoría de microbiota humana. Y pues nada, como vieron la semana pasada, como les dijo Eva, yo creo que la semana 1 es como la más densa, pero pues ya la semana 2 es solo virus y son diapos más cortitas. Entonces, pues vamos a ir de todas maneras bastante lentito. Cualquier duda, como siempre, tengan la confianza de mandar mensaje o prender su micrófono y pues estamos para cualquier duda. Entonces, sin quitar más su tiempo, vamos a empezar, por favor. Siguiente diapositiva. Siguiente. Entonces, como les decía, esta semana 2 la temática son los virus. Y entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con virus, cuáles son los virus, cómo se pueden clasificar y algunas propiedades muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son sus tipos de replicación, ensamblaje, etc. Entonces, como saben, a mí me gusta mucho empezar. Quisiera poder hacer mis dibujitos, pero no sé por qué no puedo. Entonces, pues nada más voy a hacerlo así hablado. Entonces, como saben, a mí siempre me gusta empezar las presentaciones haciendo una pregunta. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que hacernos la pregunta de qué son los virus. Y los virus, recuerden que hemos estudiado antes en semana 1 diferentes tratados que definen qué es lo que es un organismo vivo, qué es lo que no es un organismo vivo. Y en este sentido recordamos que una de las cosas más importantes que define a un organismo vivo es que tenga células. Y si un virus no tiene células, por lo tanto decimos que no está vivo. Y más que definirlo como celular o acelular, decimos que es una partícula infecciosa. ¿Por qué? Porque recordemos que está conformado por una serie de información genética, ya sea ARN, ADN o de diferentes tipos, que ahorita vamos a ver, y también diferentes proteínas que van a conformar el virus, ¿no? Y a lo mejor y algunas membranas, pero ahorita vamos a verlo, ¿no? Lo que quiero llegar a decir y a sentenciar es que entiendan que el virus, según los tratados de la biología, no es un organismo vivo. ¿Por qué? Pues porque no tiene células. Pero es importante saber que a pesar de que no esté vivo, tiene características y componentes importantes que vale la pena estudiar, sobre todo cuando hablamos de la parte médica. Entonces, no están vivos y nos referimos a ellos como si fueran partículas infecciosas. Otra cosa importante es que son parásitos intracelulares obligados. Ya lo saben. Para que un virus pueda persistir, recuerden que el virus tiene que llegar a infectar un hospedero y entonces utilizar la maquinaria celular de este mismo para entonces empezar a ensamblarse. Recuerden que el virus llega a la célula y utiliza diferentes mecanismos, ya los vamos a ver y nos lo explicará Eva, para entonces empezar a hacer sus proteínas o sus componentes, empezar a ensamblarse y diseminarse. Lo que importante aquí de este punto, de este segundo puntito, es que entiendan que el virus por sí solo no puede persistir y necesita un hospedero para que entonces empiece a hacer sus acciones. La otra, se ensamblan, no se replican. De manera como estricta de la palabra, esto es real. O sea, los virus, más que replicarse, recordemos que la semana pasada habíamos dicho que, por ejemplo, cuando habíamos hablado de organismos que eran, por ejemplo, las bacterias tenían una replicación que era sobre todo por fisión binaria. Pero, por ejemplo, los virus no tienen esos mecanismos. Y la única forma por la cual los virus empiezan a diseminarse es por el ensamblaje y entonces empezar a diseminarse por el cuerpo. La otra, su genoma viral puede ser ADN, ARN o nunca ambos. Esto es muy importante. Y esta es como una regla general, sin embargo, como siempre pasa en medicina, hay sus excepciones. De manera general, los virus podemos clasificarlos como que tienen un genoma que es derivado del ADN, derivado del ARN o nunca ambos. Pero aquí les puse un asterisco, sobre todo para que entiendan que sí hay excepciones. Por ejemplo, cuando hablamos del HIV o por ejemplo la hepatitis B, vamos a hablar de que son virus que tienen como esta doble implicación. En algunas partes de su ensamblaje tienen información genética que es de ADN o ARN. Pero eso sobre todo para que sepan que hay virus que tienen como esta dualidad. Sin embargo, eso ya es, a mi parecer, muy clavado y no creo que se vayan a preguntar, pero que sepan que como que en esta clasificación, pues obviamente virus de ADN, virus de ARN y nunca ambos, pero es tentativo porque sí se ha visto que hay ese tipo de virus que tienen esta doble información genética. Luego les puse una pregunta, diseminación solo por lisis, y es entender que los virus, justo lo que les estaba diciendo,
tienen un mecanismo diferente al que ocurre en las bacterias, que es fisión binaria, gemación. Los virus lo que hacen es que, recordemos que tienen que infectar una célula hospedera, empezar a utilizar su maquinaria y entonces empezar a diseminarse. Recuerden, y lo vamos a ver cuando lo vea Eva, que esta diseminación puede ser por la expulsión, por la exocitosis, todo esto, pero también, y les puse sobre todo, a una anterior, por favor, les puse sobre todo este punto, porque me Diego, acuerdo Diego, que sorry, dame dos. Oye, permíteme, hazme host otra vez porque como te hice host para ver si podías compartir y pues no se pudo, quiero yo tener el control de que de mute y así. Sorry, porque luego no quiero que se me distraigan si entra alguien, sale alguien o así. Va. Es mi perfeccionismo, denme o sea, una disculpa. ¿Cómo te hago host? No me acuerdo. Pícale a mi nombre, o sea, en Ajá. participantes en mi nombre le picas a more. Ya te hice host, hacer anfitrión. ¿Ya? Ok, súper. Listo. Ok, les vuelvo a presentar. Ya, una disculpa. Es que luego si a mí me distrae, no me imagino cómo Sí, les sí. distrae a los demás, pero va, dale. Listo. Pues me quedé por la diseminación por lisis. Y justo era este punto que le estaba diciendo, que yo me acuerdo que en clase hicieron como mucho énfasis en esto, que era entender que justo los virus, una vez que infectan el hospedero y entonces empiezan a salir, por ejemplo, por exocitosis, también existe una forma alterna por la que los virus empiezan a diseminarse. Y justo es la imagen que les puse aquí en la esquina inferior derecha, que es la CGM. ¿Qué significa CGM? Es la célula gigante multinucleada, o también llamada sin sitio. Este mecanismo es sobre todo un mecanismo insignia de virus que pueden ser, por ejemplo, el HIV o la hepatitis B o, por ejemplo, las paperas. Y este se ha visto que es un mecanismo por el cual, más que hacer exocitosis, los virus lo que hacen es que incitan a que a las células del hospedero empiecen a juntarse entre ellas, se fusionan las membranas y creen como una célula gigante multinucleada. Y este es como un mecanismo bastante singular que a lo mejor y les podrían preguntar, porque me acuerdo que lo hicieron mucho énfasis en clase, entonces por eso se los puse. Y la última, en cuanto a una estructura, o una clasificación estructural de los virus, podríamos decir que los virus tienen como dos formas. Una forma que es con cápside desnuda, que son los virus desnudos, y la otra que es la envuelta. Y ahorita vamos a ver los dos tipos. Entonces, siguiente, por favor. Ahora, una vez que vimos un poquito acerca de cómo es que podemos definir a los virus y una de las características clásicas de estos mismos, nos hacemos la pregunta de, sabemos que hay miles de virus, o sea, hay una infinidad incontable de virus. Y entonces, ¿cómo le hacen los expertos para empezar a clasificarlos o ponerlos en diferentes cajitas? En este sentido, el libro, que es el Murray, nos dice que hay diferentes formas de clasificar a los virus. Por ejemplo, virus que se van a clasificar por su estructura, su tamaño, su morfología, sus ácidos nucleicos, por sus características bioquímicas, o sea, su estructura, su modo de replicación, su método de transmisión, si es un método que es propagado por insectos, justo lo que estamos viendo en la clase pasada cuando veíamos la cadena infecciosa, ¿no? La cadena de propagación, si tiene algunos hospedero, si tiene algún intermediario, por la enfermedad que causan, por ejemplo, el virus de la encefalitis o la hepatitis, por la célula hospedadora que va a infectar o la célula diana, o el tejido o el órgano al que tiene tropismo. Es decir, yo creo que ya lo saben, pero cuando nosotros hablamos de tropismo, decimos que es como esta proclividad que tiene un virus. Recuerden que tropismo va a ser como la proclividad que tiene un virus a entonces infectar cierto tipo de célula. Entonces, también así se puede llegar a clasificar un virus. Sin embargo, ahí les puse en la parte derecha las clasificaciones más importantes. Yo creo que la que puede venir del examen es la clasificación de Baltimore, que es de 1971. Y la clasificación de Baltimore va a clasificar los virus, valga la redundancia, por su información genética. Es decir, qué tipo de información tiene y qué tipo de conjuntos de ácidos nucleicos va a tener. En este sentido, vemos que entonces tiene 7 tipos o 7 grupos. Los voy a mencionar rápidamente porque creo que está muy claro ya entrar específicamente a cada uno, pero es importante que sepan clasificación de Baltimore, o sea, sepan Baltimore genómica. Entonces, es una clasificación según el tipo de genes que muestra el virus. Entonces, empezamos con el grupo 1.
El grupo 1, lo que dice, vean ahí en el dibujito, dice DNA plus minus. Lo que quiere decir es que son virus que tienen información genética de tipo DNA, específicamente que es bicatenario, como lo dice en el dibujito. Luego tenemos el otro que es el grupo 2, que es el DNA, pero es un DNA que es monocatenario. Recuerden eso. Luego tenemos el tipo 3, que es el RNA, pero RNA bicatenario. Este vale la pena decir que es súper raro. O sea, son muy pocos los virus que tienen RNA que son bicatenarios, porque sabemos que en la biología esto es como bastante como no tan común, entonces estos son súper raros. Luego tenemos algunos que son un poquito más comunes. Tenemos el grupo 4 que son el RNA, o sea, el RNA, pero es monocatenario. Y vemos ahí que tenemos el grupo 5, el grupo 4, perdón, y el grupo 5, y vemos que está un positivo y un negativo. Y nos hacemos la pregunta de cuál es la diferencia que tienen uno y otro. Y sobre todo la diferencia va a ser el sentido que tiene su información genética. Recuerden ustedes que cuando veíamos genética decíamos, bueno, cuando hablábamos del ADN o el RNA, decíamos que tiene un sentido positivo porque iba de 5 alfa a 3 alfa. Bueno, pues aquí entender eso tiene mucha relevancia, porque los virus pueden llegar a tener un sentido al revés. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos del tipo 4 es un sentido positivo, por ejemplo, es 5 alfa a 3 alfa o 3 prima. Luego decíamos, grupo 5, si es negativo, tiene entonces un sentido que es al revés. Tiene un sentido que es de 3' a 5'. Y eso también es muy importante. Y luego tenemos el grupo 6 y el grupo 7. Y vemos que el grupo 7 igual es de DNA, que es bicatenario, pero estos grupos 6 y 7, justo les iba a decir que son muy importantes porque estos son los que utilizan la transcriptasa inversa. No me voy a meter mucho en qué es lo que significa, pero que sepan que la retrotranscriptasa o la transcriptasa inversa, recuerden que es una enzima, yo creo que ya la han leído, que es esta enzima que lo que hace es, cuando tenemos estos virus que tienen información que está al revés, es decir, que esta información que está invertida, nos ayuda esta retrotranscriptasa a utilizar esta información y entonces volverla al sentido que es como el común, para entonces empezar a hacer proteínas. Y entonces esta enzima es muy importante para este tipo de virus. Y por ejemplo, como diferente nota clínica, recuerde que por ejemplo cuando hablamos de el virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, el HIV, se caracteriza ¿por qué? Porque tiene una transcriptasa inversa, una retrotranscriptasa. Y nosotros, cuando tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, este tipo de virus, le mandamos medicamentos que inhiben esta retrotranscriptasa. Entonces, ahí es donde entra como la relevancia de entender qué tipo de virus es. Porque, por ejemplo, si el HIV fuera otro tipo, por ejemplo, un grupo 1 que tiene DNA en sentido positivo, pues esos medicamentos que le estoy mandando no harían efecto. Pero como entra dentro de los grupos que tienen retrotranscriptasa, por eso es que funcionan este tipo de medicamentos. Entonces ahí es como que aterrizar todo lo que hemos aprendido a un ambiente ya clínico y práctico. Entonces, siguiente, por favor. Ahí les puse nada más, son diferentes tablitas que venían igual en su libro, que también clasifican a los virus. Por ejemplo, también se pueden clasificar por familias y tenemos que es el pox, el herpes, el adenovirus, o por ejemplo también virus que son de tipo RNA, como el Paramyxoviridae o el Orthomyxoviridae. Realmente aquí nada más se los puse como para que sepan que existen múltiples formas de clasificar a los virus. Y pues dependiendo de qué entorno estemos, qué tipo de virus estemos estudiando, pues vamos a clasificarlo de diferente manera. Pero pues aquí nada más es para que sepan que tenemos DNA, RNA y ya. Siguiente, por favor. Justo aquí también les puse otra imagencita, sobre todo para que entiendan ya de manera más gráfica, más que con puras letras como en las diapositivas pasadas, que los virus también se ven de esta manera. Tenemos el material genético, diferentes envolturas que ahorita vamos a ver, y sobre todo que vean cómo es que se puede ver dependiendo de su genómica. Y justo es lo que estamos diciéndoles, la clasificación de Baltimore, que es DNA, RNA, que puede ser single-stranded, o sea, monocatenario, o bicatenario, que puede ser lineal o puede ser circular. Todas estas cosas se toman en cuenta cuando estudiamos a los virus. Siguiente, por favor. Después, una vez que hemos visto qué son los virus y un poquito de cómo se clasifican, vale mucho la pena hablar de cuál es la estructura de los virus. Y en este sentido vamos a hablar de algunas características generales. Primeramente, virión. Y yo me acuerdo que cuando lo leí, no sabía de qué estaba hablando el virión. Y ya por eso aquí les hago mucho énfasis. Entiendan que el virión va a ser como esta parte
como el corazón del virus, en el sentido de que es el genoma del virus, es decir, la información genética que va a estar empaquetada por una cubierta proteica o una membrana. Pero que entiendan que el virón es eso, es la parte infecciosa del virus y es el que contiene la información genética. Y justo por eso ahí les puse unas cajitas a la derecha, para que entiendan que, ok, tenemos el ADN, que pues ya vimos que es monocatenario, bicatenario, sentido positivo, sentido negativo, y siempre va a tener una envoltura, dependiendo de qué tipo de virus sea. Una envoltura que puede ser proteica, o una envoltura que puede ser ya más parecida a nuestras células, que puede ser una membrana. Pero que sepan que sí, el virus es como la parte más, el virión, perdón, es la parte más importante. ¿Por qué? Porque tiene la información genética. Luego, ofrece transporte y protección. ¿Por qué? Porque recordemos que la envoltura va a ser la que hace capaz que el virus llegue a infectar otras cosas. Sobre todo, y ahí les puse, por ejemplo, el PAF, me voy a saltar un puntito abajo, que es cómo se drena la célula. Cuando nosotros hablamos del tropismo de las células y cómo es que el virus llega a infectar una célula, hablamos específicamente de las PAF, que son las proteínas de adhesión vírica. Y estas son muy importantes que las tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque son características, o sea, complejos o componentes característicos de los virus que permiten entonces que tengan tropismo a diferentes células. Después tenemos la cápside y la nucleocápside. También me acuerdo que lo leí, me costó mucho trabajo entenderlo, por eso les hice como la diferencia. ¿Qué definimos como nucleocápside y qué definimos como cápside? La cápside va a ser el conjunto de componentes proteicos que circundan al virión. Es decir, tenemos al virión, este es el virión, es decir, aquí está la información genética, y luego la cápside va a ser el conjunto de componentes proteicos que lo circundan. Así, mientras que la nucleocápside ya es un concepto que engloba a los dos. Es decir, la nucleocápside ya engloba al virión y sus componentes proteínicos o proteicos, que son los que los van a estar circundando. Entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta. Y ya les dije, ¿cómo se van a adherir a la célula diana? Bueno, pues a través de las PAF, que son las proteínas de adhesión vírica. Y luego les puse ahí un cuadrito, que es el del libro, y yo me acuerdo que todos los profes lo ponían en sus diapositivas, que es el cuadrito para entender los componentes básicos. Y veíamos ahí, arriba está como la composición de los virus que son desnudos. Y vemos que tiene la información genética, que es DNA o RNA, y luego las proteínas estructurales, por lo tanto ya estamos hablando de la nucleocápside. Luego vemos más o menos enzimas y ácidos nucleicos que se unen a las proteínas, ¿no? O sea, binding proteins. Entonces sepan que todo esto es igual a la nucleocápside y que si solo nos quedamos hasta ahí, es decir, no le agregamos más elementos, tenemos un virus que es el virus desnudo. Entonces, recapitulando, para no ir tan rápido, tenemos información genética, que es el DNA o el RNA, las proteínas estructurales, las enzimas que van a estar en este espacio esperando hacer su acción, y todo esto forma la nucleocápside. Si solo tenemos la nucleocápside, tenemos un virus desnudo. Sin embargo, ahí está la parte de abajo, que es, si le agregamos a la nucleocápside componentes como glicoproteínas o componentes lipofílicos, entonces tenemos ahora sí una membrana que está alrededor. Y si tenemos una membrana, deja de ser un virus desnudo y empieza a ser un virus envuelto. Entonces yo creo que si se tienen que llevar algo de esta diapositiva, entiendan bien ese cuadrito, que es cómo se conforman estructuralmente los virus. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de un virus desnudo y un virus envuelto? Entonces, siguiente, por favor. Bueno, aquí nada más es como una representación un poquito más visual para que vean qué tan simple se ve un virus desnudo comparado con un virus envuelto. Vean cómo tenemos, cuando dice naked capsid virus, es un virus desnudo, tenemos entonces la información genética y todos estos componentes proteínicos que la están circundando y nada más. Y luego vemos ahora sí el virus, que es el virus envuelto, y ya tenemos todos estos componentes que son glicoproteínas y componentes lipofílicos que forman una membrana. Entonces, tenemos el lipid bilayer, structural proteins, glycoproteins. O sea, todo esto es una estructura muchísimo más compleja que hace entonces que el virus sea un virus envuelto. Siguiente, por favor. Espera, Diego, Samantha tiene una duda, no sé si la Dígame. es. Sí, No, me no, perdí un no vi poquito con la cápside. la cápside. Ajá, o sea, ¿está abajo de la nucleocápside o está dentro de la nucleocápside o sea, ¿cuál es más Justo. externo? Es que
Ah, justo eso fue lo que me costó mucho trabajo como entender cuando yo lo estaba estudiando, cuando estaba con ustedes, y es entender que la cápside va a ser como este conjunto de el virión y las proteínas estructurales, ¿no? Las proteínas estructurales son la cápside. Ahora, cuando hablamos de los dos, tanto el genoma como las proteínas estructurales, ahora sí hablamos de la cápside. Pero en sentido estricto, la cápside está conformada por las proteínas o los componentes proteínicos que están circundando al virión. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Va, gracias. Sí, va. O sea, justo es como un juego de palabras que si lo lees a la primera no lo entiendes, pero sí. O sea, que sepan, genoma, cápside, componentes proteínicos que circundan al virus. Y ahora, cuando hablamos de los dos, del genoma y de los componentes proteínicos, ahora sí hablamos de la nucleocápside. Si ya no tenemos nada más, o sea, el virus nada más tiene el componente genómico, la cápside, o sea, es decir, la nucleocápside, si hablamos de los dos, hablamos de un virus que es desnudo. Ahora, cuando hablamos de un virus que además de todos esos componentes también se le agrega la membrana, ahora sí hablamos de un virus que es un virus envuelto. Siguiente, por favor. Luego tenemos ahora sí, recuerden que se había dicho que había desnudos y envueltos. Ahora vamos a hablar un poquito más de las características de estos dos, es decir, cuáles son como las cosas que los diferencian. En este sentido, hablamos primeramente de los desnudos. Y tenemos que los desnudos, como vemos en la imagen de la derecha, tenemos que pueden adoptar como diferentes formas. La forma que es helical, icosaedral o complex. Estas, creo que no, o sea, está como muy clavado para que vengan el examen, pero que sepan que pueden tomar diferentes formas. Y las proteínas estructurales tienen subunidades. Y estas subunidades, por ejemplo, pueden ser los protómeros, perdón, y los capsómeros. 5 protómeros dan igual a un capsómero y 12 capsómeros dan igual o son iguales a una cápside completa. Eso está como muy clavado, pero es para que sepan que, o sea, no solo de que proteínas, no, o sea, llevan un orden y llevan subunidades que conforman en sí misma la cápside, es para que entiendan eso. Luego, y realmente les digo, o sea, como que este primer punto está muy clavado, pero es para que sepan más o menos de qué estamos hablando. Y si yo les tuviera que decir qué es lo que se tienen que aprender de estas diapositivas, les diría que son el punto 2 y el punto 3, que es cómo se transmiten y a qué son resistentes, porque estos sí se lo van a preguntar sí o sí, se los aseguro. Entonces, ¿cómo se van a transmitir los virus que son de tipo desnudos? Los de tipo desnudos pueden propagarse fácilmente en fomites, de mano a mano, por polvo o por pequeñas gotas, ¿no? O los droplets. Y por fecalismo, este es muy importante y por eso los puse en otro color. Cuando les pregunten cuáles son las formas más comunes por las cuales se propagan los virus que son desnudos, es por fecalismo. Recuerden que el fecalismo es este método de transmisión por el cual es literal de que, o sea, ano, bueno, no ano, pero, o sea, materia fecal, boca. Es decir, cuando entra en contacto la materia fecal con el consumo, con las membranas ya bucales y entra por todo el sistema digestivo, se absorbe, en fin, esa es la forma de fecalismo. Y esta es una de las formas más comunes por las cuales se propagan los virus que están desnudos. Por eso les hago mucho énfasis. Recuerden que los virus se van a transmitir cuando hablamos de virus desnudos es por fomites, es decir, fomites recuerden que son como estas superficies o, por ejemplo, componentes que pueden estar como infectados del virus, de mano a mano, por polvo, por pequeñas gotas y muy importante por fecalismo. Recuerden, eso no, o sea, I can stress this enough, es por fecalismo. Luego tenemos a qué son resistentes, es decir, en qué ambientes pueden estar más tiempo, en qué ambientes pueden no estar. Y esto es muy importante. Van a ser resistentes a la desecación, a los ácidos y a los detergentes. Entonces, como ven, los virus que son de tipo desnudos, por sus características, sobre todo porque pues, nada más tienen componentes proteínicos y el genoma, son muy resistentes a diferentes condiciones ambientales. Por eso es que, por ejemplo, cuando tú desinfectas una mesa y le pones de que el antibacterial o lo que sea o el alcohol, es muy difícil que puedas llegar a quitar de ahí los virus que son desnudos. ¿Por qué? Porque estos ambientes no les hacen nada y son bastante resistentes. Entonces tengan eso muy en cuenta. ¿Y qué tipos encontramos? Bueno, pues como les puse en la imagen de la derecha, helicoidales, icosaédricos o complejos. Y en los complejos entran, por ejemplo, los bacteriófagos, que no sé si lo han visto, pero recuerden que los bacteriófagos son estos virus que sobre todo lo que hacen es infectar bacterias para propagar su información genética. Entonces, vamos a la siguiente, por favor.
les puse ahí una correlación clínica, porque justo yo me acuerdo que estaba estudiando esto cuando estaba en SUEMIS y me hacía la pregunta de, o sea, sí, son muy resistentes a las condiciones ambientales por fecalismo, pero la pregunta es, ¿para qué me va a servir todo esto? O sea, ya hablando clínicamente o prácticamente, ¿para qué me va a servir? Y justo les pongo un caso clínico súper sencillo para que como que vayan aterrizando todo esto. Y les puse, madre reporta a un paciente pediátrico con diarrea severa después del kinder. Y ok, podemos pensar en muchos diagnósticos, porque pues realmente diarrea severa después del kinder no nos dice nada. Pero si estamos hablando de virus, podríamos pensar, por ejemplo, en el rotavirus. El rotavirus es una de las causas más importantes que causa gastroenteritis en niños pequeños. Pero, ¿cómo se aterriza este hecho que le estoy diciendo, este caso clínico con lo que acabamos de hablar? Bueno, pues porque el rotavirus es un tipo de virus que es desnudo. Entonces, probablemente el niño tuvo algún contacto con materia fecal o lo que sea y tuvo este contacto con fecalismo y entonces se contagió de rotavirus. Y también es importante entender que es mucho más proclive porque recuerden que los niños están por todos lados, están agarrando todo, todo se lo meten a la boca y recuerden que este tipo de virus que son específicamente desnudos son muy resistentes a todo, son resistentes a la desecación, a los ácidos, a los detergentes. Entonces, por eso podríamos pensar que si hablamos de un diagnóstico clínico que puede ser por virus, el rotavirus puede ser nuestra primera opción. Pero quiero que entiendan que aquí es donde como que se aterriza todo. ¿Por qué? Porque, ok, decimos, bueno, pues son resistentes a esto, a esto, a esto. Bueno, pues sí, pero ya en un ámbito ya clínico podemos ya aterrizar el hecho de que es mucho más posible que se haya infectado por rotavirus. ¿Por qué? Porque el rotavirus se transmite por fecalismo y los niños no tienen buena higiene y a lo mejor y no limpiaron bien las superficies en su escuela y así. Entonces es como para que tengan como eso en cuenta. Siguiente, por favor. Luego tenemos la capa externa, específicamente los que son envueltos. Entonces, les había dicho, ¿cómo se van a conformar? Teníamos la cápside, recuerden, que son los componentes proteínicos, el genoma, y estos dos son la nucleocápside. Entonces, le agregamos signo de más y tenemos entonces que se agrega una membrana que está compuesta por proteínas, lípidos y glicoproteínas, como lo vemos en la imagen de la derecha. Entonces, ¿cómo se van a transmitir estos? A diferencia de cómo ocurría en los desnudos, estos se van a transmitir por gotas grandes, secreciones, trasplantes y transfusiones. Entonces, me voy a saltar un puntito para que tenga como sentido esto. Recuerden, gotas grandes, secreciones, trasplantes y transfusiones. ¿Cuál es una de las características que tienen todos estos como medios de transmisión? ¿Qué? Que son fluidos, que son ambientes húmedos. Y esto también les hago mucho énfasis. Una de las formas más comunes por las cuales se van a diseminar los virus que son de tipo envueltos es en ambientes húmedos. Ellos se sienten mucho más eh, pues a gusto y eh, lo que hacen es estar muchísimo más tiempo en este tipo de ambientes, aguantan más este tipo de ambientes. Entonces, que sepan eso y qué es lo que los va a afectar. Y es totalmente lo contrario a lo que vimos en los virus que son de tipo desnudos. Estos sí van a afectarse por desecación, ácidos y detergentes. Y más que quedarme con esto de decirles, bueno, pues afectan así porque sí, les quiero explicar por qué. Y entonces es como eh, un proceso como bastante intuitivo, porque recuerden, los anteriores, o sea, los virus desnudos, solo tenían los componentes proteínicos, pero estos ya tienen un componente que es de proteínas, lípidos y glicoproteínas, o sea, componentes lipofílicos. Entonces, estos componentes ya son más proclives a ser afectados por desecación, por ácidos y detergentes. Es decir, estos ya pueden ser o pueden tener una incidencia cuando le pones ácidos porque los pueden abrir o los pueden desconformar, igual los detergentes. Entonces, entiendan eso. O sea, que tenga una composición ya de glicoproteínas, de lípidos, hace que entonces sean más proclives a afectarse por ambientes que sean de este tipo. Entonces, tengan eso muy en cuenta. Luego, hacemos la pregunta de, ok, tenemos los virus envueltos. ¿Cuáles son los que son típicamente envueltos? Bueno, pues los que son típicamente envueltos van a ser sobre todo los ARN que son mononegativos. Eso es como un fact. Y luego tenemos igual las glicoproteínas. Bueno, no sé si Eva quieras cerrar el Zoom porque ya queda un minuto y ya abrimos otro para que no se Sí, se me corte. hace que sí, para que igual no estés corriendo. Va. Cierro el Zoom y abro otro, es el mismo link.
¿Cuántos éramos en la anterior, Eva? Para ver si ya empiezo o espero de que unos segunditos más. Mande que cuántos éramos. Para ver si ya empiezo o espero. Éramos, creo que fuimos 32, 30 y algo. Pues yo Pero creo que ya voy empezando, ¿no? sí, dale. Bueno, pues justo les estaba diciendo que cómo se van a conformar. Bueno, pues la parte de la membrana, que se parecía mucho, por ejemplo, a las membranas que teníamos nosotros los humanos, en el sentido de que tenían proteínas, tenían lípidos y glucoproteínas, pero este punto de que tuvieran esta conformación de la membrana, así entonces que estuvieran afectados muchísimo más por la desecación, por los ácidos y los detergentes. Y que entonces estuvieran más proclives a estar en ámbitos que fueran de gotas grandes, de secreciones y trasplantes, es decir, que fueran ámbitos húmedos. Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta. Y luego teníamos una parte importante que era aquí el tegumento. Y me acuerdo que alguna vez lo mencionaron en clase, pero así que muy poquito, pero quisiera ahondar en esto un poquito más, que es entender que, ok, teníamos la nucleocápside, es decir, los componentes proteínicos, el genoma, y luego teníamos la membrana, ¿no? Pero aquí hay un espacio, y este espacio es importante que sepan que es el tegumento. Y entonces la pregunta es, ok, sé que es el tegumento, pero, o sea, ¿cuál es la utilidad? ¿Qué hay en el tegumento? Entonces, que sepan que el tegumento va a ser un espacio donde hay proteínas y enzimas, sobre todo enzimas. Sepan que es muy importante que este espacio es donde vamos a encontrar enzimas importantes como por ejemplo las lisosimas, que son enzimas degradatorias, las neuraminidasas, la RNA polimerasa o por ejemplo la transcriptasa inversa, que recuerden que les había dicho que era una enzima crucial cuando teníamos virus que tenían el tipo de genoma que estaba al revés, o sea, en un sentido negativo. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Siguiente, por favor. Igual, como pasó en el ejemplo anterior, igual les puse un casito para que, como que se aterrizara todo esto. Y tenemos una paciente geriátrica, presenta flu-like symptoms, o sea, como que de gripe, en el invierno. Ok, entonces, si tuviéramos que pensar en un diagnóstico que fuera estrictamente vírico, o sea, de virus, tendríamos entonces que poder pensar, por ejemplo, en la influenza o en el COVID. Pero la pregunta es, ¿cómo es que se correlaciona esto con lo que acabamos de ver? Bueno, pues porque la influenza y el COVID ambos son virus envueltos. Y la cosa es que, por ejemplo, cuando hablamos de etapas del año, como por ejemplo el invierno, son etapas mucho más húmedas, más frías. Y esto lo que hace es que permita que el virus esté por ahí o esté como activo muchísimo más tiempo y en diferentes lugares, ¿no? Y por eso, ahí les puse las imágenes de abajo, que es por ejemplo el lavado de manos o por ejemplo los detergentes, por eso son tan importantes en esta época del año en invierno. ¿Por qué? Porque estos sí son susceptibles a, o sea, a ser afectados por la desecación o por ejemplo por detergentes o por ámbitos muy ácidos. Entonces tengan eso muy en cuenta. Así es como se correlaciona. Decir que, ok, sabemos que son bastante afectados por desecación, por ácidos, por detergentes, y que entonces viven más en ámbitos húmedos. Pero esto, ¿cómo se correlaciona en la realidad? Bueno, pues porque tenemos este tipo de infecciones víricas que van a ser específicamente en esta etapa del año. ¿Por qué? Porque todos los componentes en los cuales estos se sienten más a gusto se dan en esta etapa. Entonces, tengan eso también muy en cuenta y que sepan, si les tuviera que decir como en la diapositiva pasada, qué es lo que se deberían de aprender sí o sí, qué es lo que los afecta, cómo se van a diseminar y a lo mejor hay algunos de algunas de los ejemplos más importantes. Pero pues eso, para no hacer tanta, como paja, solo que sepan que eso es lo que tienen que saber. Siguiente, por favor. Y ya eso es lo de Eva. Van a hablar un poquito más de replicación, el ciclo vírico. Entonces, pues aquí andamos, cualquier duda, no duden en alzar la mano. Ok. Hola, oigan, dudas de lo de Diego para atenderlo ya. Si no, denme 2 minutos, que como yo le estoy cambiando a la slide, no me puedo ir del Zoom, pero tengo que ir al baño. Entonces, denme 2 minutos. Ahorita regreso. Aprovechen para ir por agua, café, algo de comer, ir al baño también. Y vamos a ver replicación, genética vírica. Está bien padre, muy interesante, pero sí necesito su atención total. Entonces, denme 10:46, estoy de regreso, ¿ok? Denme un momento, por favor.
Regresé. Ok. Este... mm, Ok, un poquito continuando con virus. Virus es como que el quirky and different de todos los microorganismos, porque está súper curioso cómo funciona. Por eso de que está el debate de que si está vivo o no, pues porque vamos a ver cómo, o sea, qué sustento hay para este debate justo en la replicación. Diego les mencionó ahorita que los virus como tal no se replican, pero es porque no pueden replicarse solos. O sea, estos virus dependen totalmente de la célula que infectan. No pueden replicarse si no infectan una célula, ¿no? Entonces piensen en cuando ustedes se han enfermado, ¿no? De que tú te enfermas, te infecta el virus y se empieza a replicar y porque tú estornudas, infectas a alguien más, ¿no? Porque se replicó dentro de ti, te usó como, pues huésped para replicarse y de ahí infectar a alguien más, ¿no? Pero el virus por sí solo, o sea, si está el virus por ahí flotando, no va a poder replicarse sin tu ayuda, ¿no? Entonces, pues para bien y para mal, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué es que el virus no se puede replicar solo? Pues porque usa nuestras enzimas, ¿no? O sea, usa todos nuestros sustratos, toda nuestra maquinaria, nuestra energía. Básicamente, este virus va a ser como un parásito literalmente, así se le llama, porque nos va a usar para poder hacer todas sus funciones, ¿no? Los procesos que no están proporcionados por nosotros, porque no tenemos las enzimas, porque no tenemos los sustratos, pues generalmente va a hacer que los virus proporcionen esta maquinaria, ¿no? Como pueden ser transcriptasas, pueden ser replicasas, ¿no? Todas estas enzimas que pues tal vez nosotros no codificamos, pero ellos como son virus y han mutado a ser lo que son hoy en día, súper infecciosos, ya infectan y tienen su enzima que va a ayudarles a codificar pues todo esto que les va a permitir actuar, ¿no? Y bueno, la replicación vírica se divide en dos fases, temprana y tardía. Es importante que sepan como que qué pasa en cada fase. Y bueno, toda la replicación se resume en esta como imagencita de aquí. Lo rosa no le hagan mucho caso, pero básicamente que sepan esto, ¿no? De que cómo es que esto pasa y pues lo vamos a repasar ahorita, ¿no? O sea, ese es el objetivo. Bueno, la fase temprana va a empezar con el reconocimiento, ¿no? Entonces les pongo ese monito porque el virus básicamente entra y reconoce, o sea, a ver, primero, este es mi huésped, o sea, porque hay algo que se le llama host range, ¿no? Y esto significa que un virus específicamente para humanos, pues primero va a ver, oye, esto que estoy infectando, ¿es un humano, sí o no? ¿No? O sea, este es el host range, que luego por mutaciones puede ser que ese rango se amplíe, ¿no? Como puede ser, bueno, yo puedo infectar a, a cerdos y a humanos, ¿sabes? O sea, que nada que ver, pero pues ese es mi range, ¿no? De que yo puedo estas personas, pero tal vez una serpiente no va a poder infectar, ¿no? O sea, como que eso es a lo que se refiere, ¿no? ¿A quién sí puedo infectar? ¿A qué especie? Y luego el tropismo, que ya les habló un poquito Diego. ¿Qué es tropismo? Es básicamente dentro de tu huésped, o sea, por ejemplo, el huésped es el humano, el tropismo es específicamente este tipo de célula, ¿no? Como puede ser lo que les mencionaba del virus del VIH, pues el tropismo del virus de inmunodeficiencia humana es la célula CD4, ¿no? O sea, específicamente esa célula es su tropismo, ¿no? Pero el host range es humano, para que sepan más o menos la diferencia entre eso. Y luego, ya que lo reconoce y dice, ok, este huésped sí es mi huésped y esta célula es a la cual yo le tengo, o sea, esa afinidad, ahora se va a unir. Esto va a ser por lo que les decía Diego de las proteínas de unión vírica, que en inglés son VAPs. Entonces, para que, digo, es lo mismo, nada más al revés, porque es en inglés, pero para que lo sepan, que también puede venirles esa abreviación. Y entonces en los que son envueltos van a tener estas proteínas de adhesión vírica, que son como estas bolitas que le salen así, y esa va a ser la que se va a unir con la membrana para luego ya infectarla, ¿no? Y en los que tienen pues cápside, que son desnudos, van a tener una estructura de adhesión, que son esta, que básicamente cumple la misma función de unión virus-célula, ¿no? Y luego, siguiente parte de la fase temprana es la penetración. Esto básicamente es la infección del virus, ¿no? O sea, el virus ya entró a la célula, ya se unió sus proteínas de adhesión y ahora va a entrar, ¿no? Entonces ahora,
Los de cápside pueden ser por endocitosis, okay, endocitosis mediada por receptores o viropexis. Endocitosis es un grupo muy masivo de procesos, muy general, ¿no? Viropexis es específicamente como esta entrada del virus por medio de esta como si se lo comiera, ¿no? Como si fuera fagocitosis, ¿no? Más o menos. Y bueno, las estructuras hidrofóbicas de las proteínas, porque pues nuestras proteínas también es importante saber si es hidrofóbica o hidrofílica, pues van a quedar expuestas, ¿no? Y esto que va a hacer que pues esta unión va a hacer que el genoma pueda penetrar y pueda entrar a hacer sus procesos dentro de la célula, ¿no? Entonces va a pasar por la membrana. Y luego los que son envueltos dependen un poquito de el pH. Eso está cool, pero pues no sé qué tan cool se les haga a ustedes, a mí se me hizo muy padre. Pero bueno, de nuestras células, y pues porque nuestro cuerpo tiene un pH, ¿no? Y entonces a un pH neutro, lo que va a hacer la envoltura va a ser que se va a unir con la membrana, ¿no? Entonces básicamente sus membranas se van a unir. Les puse una foto en la PPT para que la vean ustedes en su tiempo, pero básicamente las membranas se unen y entonces ya entra el virus, ¿no? Y en un pH ácido va a ser endocitosis con todo y membrana, y luego las membranas de la envoltura y de la vesícula que se hizo, va a ser, o sea, se van a unir, ¿no? Entonces va a ser como que se entra en membrana y luego en el endosoma ya se van a unir esas membranas, ¿no? Esa es la diferencia. Pensé que era una duda, pero es el link de registro. Hasta ahorita una disculpa a la persona que pidió el link de registro, ahí está. Y bueno, luego va a ser el decapado, que esto básicamente va a depender si tu virus es de ADN o de ARN, porque, o sea, si lo vemos desde una perspectiva más como que, ok, vamos a pensar en vez de nada más dejarlo como que, bueno, ADN, núcleo, ARN, citoplasma, pues del ADN, ¿dónde siempre está? Pues en el núcleo, ¿no? Entonces, los virus que son de ADN van a querer ir a ese núcleo para estar con todo el otro ADN, ¿no? Entonces se va a decapar en el núcleo. Y el de ARN, pues el ARN luego va a ser el que va a ser transcrito, ¿no? Entonces esa transcripción ocurre en el citoplasma. Entonces por eso es que eso se da en el citoplasma, ¿no? Ese tipo de virus. Y entonces, este decapado va a ser promovido por un ambiente ácido, como lo que veíamos que también pues, o sea, altera la penetración del virus, también en el decapado, ¿no? Si hay un pH ácido, pues va a ser muchísimo más propenso a que pueda suceder este decapado. Y pues bueno, además las proteasas, ¿no? Que básicamente las proteasas van a como que escindir ahí para poder liberar el material genético del virus, ¿no? Y pues bueno, los encapsulados, que es lo que veíamos que son los envueltos, pues cuando fusionan membranas, básicamente ya van a liberar su material genético, entonces eso es como, funciona como pues penetración y decapado, ¿no? Porque ya el virus, o sea, el material genético del virus ya estaría libre para replicarse. Y bueno, ahora esta es la fase tardía. La fase, o sea, bueno, eso fue la fase temprana, ¿no? O sea, toda esta como entrada del virus hasta que se libera. Ahora, una vez liberado, ya estamos en la fase tardía y vamos a hacer la síntesis de macromoléculas. ¿Qué significa esto? Básicamente vamos a hacer todas, o sea, nosotros virus, pónganse así como si ustedes fueran el virus, nosotros virus vamos a empezar a hacer nuestras partes, ¿no? O sea, que si vamos a replicar el ADN, que si vamos a replicar una cápside, o sea, todas estas cosas para poder hacer más, y ya con muchos, pues bueno, replicarnos, ¿no? O sea, y infectar más huéspedes. Pero entonces, el ADN, ¿cómo se va a sintetizar, no? ¿Qué vamos a hacer? Es lo que les decía de que son parásitos intracelulares obligados porque usan nuestras enzimas. O sea, nuestras enzimas que nosotros tenemos para replicar nuestro ADN normal van a estar usándolas para hacer su material genético, ¿no? Entonces, pues como recordarán de genética, tenemos polimerasas, tenemos transcriptasas y pues la polimerasa 2, dependiente de ADN, puede ser utilizada por estos virus para replicar su material genético, ¿no? Ahora, algo súper interesante es que los RNAs mensajeros virales pueden adquirir una cola poli A en el extremo 3' y una capa metilada en el extremo 5'. Y si ustedes hacen así súper recuerdo de genética, eso mismo hace nuestro ADN. Entonces, confunden a nuestra maquinaria o básicamente se esconden o la hacen como si fueran nuestro material genético.
y entonces nuestro cuerpo dice, ah, sí, eso es mío, entonces lo voy a traducir, ¿no? Y eso es uno de los métodos por los cuales los virus engañan a nuestra maquinaria a replicarse en vez de replicar nuestro ADN, ¿no? Entonces a mí eso se me hizo súper loco. Mau, ¿tienes una duda? Dime. Sí, era solo por, bueno, estoy integrando todo, Ajá. pero por ', si el virus fuera, no sé, me imagino que en este caso ponen el poli A en el extremo 3' y el otro en el 5' porque el virus es positivo, o sea, el ARN, pero si fuera negativo sería al revés, o sea, pondría el poli A en el 5' y la capa metilada en el 3'. Es una súper buena pregunta y ahorita vamos a ver específicamente, dependiendo del tipo de material genético que tenga, cómo se va a traducir. Puede ser lógico hacer eso de que, bueno, lo hace al revés como para volver a engañar, pero depende, porque pasa por ciertos mecanismos para hacer, o sea, tal vez no lo hace así directo que pone esas como cosas en los extremos, sino que va a pasar por otro mecanismo y tal vez hace o sea, si es negativo, hace uno positivo y luego ya se traduce, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en la siguiente slide más separado, pero buenísima duda y hacia allá vamos, ¿sí? Thank you. Ok, no, de nada. Y bueno, un virus más simple va a usar la maquinaria del huésped, ¿no? O sea, pues un virus simple ya usó lo que tenemos y todo bien, pero un virus más complejo va a tener sus propias enzimas, ¿no? Lo que les decía de que va a codificar para estas enzimas que nosotros tal vez no tenemos para poder replicarse. Ahora, esto depende porque pues depende de nuestras enzimas y de nuestros sustratos. Si tenemos las enzimas ocupadas con nuestras cadenas y nuestros sustratos, pues va a ser menos probable que el virus pueda replicarse más fácil, ¿no? Por eso es como una cosa importante, porque el virus, para poder replicarse de manera efectiva, va a tener que superar la capacidad en número de nuestras moléculas, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver un poquito en proteínas, porque también, aparte de material genético, va a codificar estas proteínas para luego ensamblarse. Y pues bueno, esto es lo que les decía de la concentración, ¿no? O sea, hay veces donde los virus tiene tantas copias de su material genético que sobrepasa la capacidad de nuestras enzimas y o sea, meramente por números, nuestro cuerpo va a empezar a agarrar de las moléculas de los virus para empezar a traducir en vez de las nuestras, ¿no? Porque hay demasiadas de los virus y pues más pocas de nosotros, entonces por eso es que eso sucede. Y luego unos virus, otra cosa que hacen que es súper cool, pero no tan padre para nosotros, es que pueden bloquear la salida del ARN mensajero de nosotros, ¿no? O sea, básicamente es como que no salgas del núcleo, tú no puedes salir, porque yo quiero que esta célula haga todo ese trabajo con mi material genético, ¿no? Entonces, muy cool, pero también no tan cool para nosotros. Y otros, además de eso, pueden degradar nuestro material genético. Entonces, pues son todas estas cosas que ayudan a que se priorice la traducción de material genético del virus a contraria de la del huésped, ¿no? Y por eso luego nos enfermamos. Aquí está lo que preguntaba Mau, dependiendo del material genético que tenga cada virus, va a ser cómo se va a replicar, ¿no? Y cómo va a ser esta síntesis de su material genético. Entonces, lo que veíamos de las enzimas, es importante que ustedes reconozcan que nuestro cuerpo no tiene forma de replicar ARN. O sea, ARN así normal no lo puede replicar, tiene que pasar por un proceso para que pueda, o sea, si ustedes saben, el ARN lo que hace es que pues va llevando el material para poder transcribirse, pero así como tal replicar, solamente replicamos nuestro ADN. Entonces, por eso el virus tiene que codificar estas transcriptasas, estas replicasas de ARN para poder hacer más moléculas de ellas, ¿no? O sea, si tenemos algunas enzimas que son dependientes de ADN, porque esa es nuestra molécula base, ¿no? Pero la de los virus puede ser ARN. Entonces, por eso es importante que tenga estas otras enzimas para poder llevar a cabo este proceso. Por eso mismo es más propenso a mutaciones, que ahorita vamos a ver un poquito de mutaciones, que también está muy cool, pero sí, ¿no? Pues porque el ARN es un poquito más inestable, muchísimo más en nuestro cuerpo, ¿no? Que pues no es su molécula principal. Entonces, ahora, los virus que son de ARN positivo, o sea, en sentido positivo, es importante que ustedes sepan que si un virus es de ARN positivo,
esa cadena es suficiente para infectar. O sea, esa cadena va a actuar como ARN mensajero propio y va a entrar a un ribosoma y va a ser transcrito, ¿no? O sea, así de sencillo. El ARN positivo básicamente tiene la vida resuelta porque entra y ya puede ser transcrito porque no necesita ni una otra enzima ni una otra maquinaria de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, el ARN negativo va a funcionar como template, como vamos a tener que recordar un poquito genética, pero va a funcionar como template para la producción de ARN mensajeros, ¿no? Entonces, básicamente, entra el ARN negativo, ese va a funcionar como template para sintetizar una molécula de ARN positivo que va a ser el ARN mensajero, ¿no? Y entonces luego ese ya puede ser transcrito y ya pueden hacer las proteínas, ¿no? Pero tiene que pasar por ese proceso. En su libro viene un ejemplo de cómo revelar fotos. La verdad, yo nunca he revelado fotos y no le sé mucho, entonces no entendí tanto, pero si a alguien le gusta revelar fotos, chequen ese ejemplo porque maybe sí les va a cuadrar. Pero básicamente, para no complicárselos y meternos aquí en ejemplos complejos, que maybe no es tan complejo nada más, yo no lo conozco, ¿verdad? Se debe sintetizar una cadena del ARN positivo para poder replicar el genoma, ¿no? El ARN negativo no se va a poder replicar por sí solo. Entonces, template, se hace uno positivo y ya se replicó el genoma, ¿no? Ahora, hay virus, como todo que hay siempre la excepción, que son positivos y negativos. Estos se les llaman reovirus. Lo que pasa es que este tipo de virus tiene un genoma muy curioso porque es un genoma de ARN segmentado, o sea, que no es una cadena solamente una, sino que está segmentada y es de doble cadena. Entonces dicen ustedes, ¿qué está pasando aquí? Es demasiada información. Pero sí, básicamente esta complejidad, lo que veíamos es que entre más complejo van a tener que hacer sus propias enzimas. Entonces sí, estos virus, que se les denomina reovirus, van a traer su polimerasa de ARN. Entonces, como tienen esta maquinaria, pues van a estar haciendo su propio virus, digo, su propio material genético. Ahora, la cadena positiva va a servir como template para más ARN negativo, ¿no? O sea, para incrementar la cantidad de moléculas víricas. Y la cadena negativa va a ser template para el ARN mensajero, ¿no? Que luego ese ARN mensajero va a poder ser transcrito, ¿no? Entonces, básicamente la positiva hace más negativas y la negativa hace mensajeros, que el mensajero ya va a ser el que se va a poder traducir, ¿no? Entonces, eso es como que lo main de los reovirus. Y luego están los retrovirus, que Diego ya les habló un poquito de esto, que tienen esta enzima que se le llama transcriptasa inversa, que básicamente es que van a transcribir el ARN de manera inversa, o sea, como al revés. En inglés es reverse transcriptase, que digo, es lo mismo, pero como que a mí me servía mucho pensarlo en reverso porque es como que al revés, ¿no? Y los retrovirus, pues son más complejos también. ¿Por qué? Porque tienen material genético pues más variado, ¿no? O sea, bueno, no tan variado, sino que más, no solamente es una cadena, lo que pasa es que son dos copias del genoma, o sea, tienen dos copias de toda su información genética entera, van a tener dos ARNs de transcripción, ya no lo tienen que sintetizar, sino que ya lo tienen como parte de su ser, y una transcriptasa inversa, que es lo que les decía de la enzima, que va a estar haciendo todo este proceso de transcripción como al revés. Entonces, del ARN va a hacerse un ADN, o sea, esto sucedió al revés, ¿no? Nosotros en nuestro cuerpo generalmente es ADN y del ADN se hace ARN y del ARN se hacen las proteínas, ¿no? Y en este virus es un poquito al revés, por eso la transcriptasa inversa. Entonces hay ARN que se hace ADN y ese ADN se va a integrar al ADN del huésped. Entonces tú estás muy normal con tu cadena de ADN y de la nada se va a implantar un ADN del virus. Y luego esa porción que ya se integró en el genoma del virus va a ser transcrito como un gen normal, ¿no? O sea, como va a pasar nuestro proceso de transcripción de nuestra información genética y pues nuestro cuerpo lo va a estar traduciendo y transcribiendo porque es parte de nuestra información genética, pero es porque esta transcriptasa inversa lo integró a nuestra información, ¿no? Entonces aquí vemos un poquito cómo depende de cada tipo de virus, cómo va a ser su proceso especial para poder transcribir su información genética, ¿no? Estoy segura de que maybe es mucho, pero aquí está todo como que muy sintetizado para que vayan viendo como que, ok, qué hace cada uno, ¿no? Que sí es importante. Y bueno, sí, Emanuel, ¿tienes una duda? Dime.
Sí, del anterior slide tenía duda cuál era la función de las replicasas y no sé si podrías explicar rapidísimo otra vez sobre los reovirus. Sí, las replicasas, o sea, básicamente como que esa oración de ahí de arriba, no tienen que saberse así de que específicamente, sino es como más un concepto que sepan que pues como nosotros no tenemos forma de replicar el ARN, tienen que tener estas enzimas que lo van a hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, en los reovirus que tienen una polimerasa de ARN, ¿no? O sea, esta enzima trabaja con esa molécula de ARN como base para poder crear más, ¿no? Entonces, escogiste perfecto el ejemplo de esa otra duda de las replicasas. En los reovirus, ya su información genética es pues especial, ¿no? Porque no va a ser como tal, o sea, piénsalo si quieres como un mix de estas dos, ¿no? O sea, tiene positivo y negativo. Entonces tiene los dos porque es un genoma segmentado de doble cadena, ¿no? O sea, básicamente como que son dos partes, una positiva y una negativa, ¿no? Entonces en vez de nada más ser uno, es pues dos, positivo y negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información positiva y negativa? ¿Qué podemos hacer con esto, no? Lo padre de los reovirus para ellos es que tienen esta polimerasa de ARN. Entonces, ¿qué significa esto? Que pues pueden hacer más ARN a base de una molécula de ARN, ¿no? A contrario de nosotros los humanos que hacemos ARN de ADN, ¿no? Entonces, este virus tiene esta enzima que puede trabajar con un ARN para hacer otro, ¿no? Y entonces, con el genoma que ya tiene este tipo de virus, va a haber una cadena positiva y una cadena negativa. La positiva va a funcionar como template para hacer más negativas, ¿no? Entonces, esta positiva, básicamente por la polimerasa, va a empezar a hacer ARN negativo. Y luego, las cadenas negativas, las que ya tiene el virus y las que fueron como transcritas del positivo a ser negativas, estas van a ser templates para hacer las moléculas de ARN mensajero, ¿no? O sea, de estas negativas, por polimerasas del ARN, se va a hacer un ARN mensajero. Y este ARN mensajero ya es el que va a poder ser transcrito a una proteína, ¿no? Va a pasar por el ribosoma, y el ribosoma va a ser, o sea, lo de, si ustedes recuerdan en genética, y que pasa por entre la subunidad grande y la subunidad pequeña, y entonces va a estar en el sitio y se va a sintetizar el aminoácido, o sea, va a ser el codón con el anticodón, y va a ser este aminoácido, y luego se va a ir haciendo la cadena de aminoácidos, ¿no? Que eso va a terminar siendo una proteína. Entonces, para llegar a ese ARN mensajero, tiene que ser sintetizado de un ARN negativo, y ese ARN negativo es el que fue cambiado de positivo a negativo. ¿Sí quedó? Sí, hace sentido. Muchas gracias. Ok, súper, ¿no? De nada. Sí, te digo, o sea, aquí la verdad es que sí aplica darle una repasadita a genética, porque sí nos va a ayudar como a entender cómo es que cada molécula llega a ser transcrita, ¿no? Bueno, sí. De lo que sigue es en la fase tardía, ahora es el ensamblaje, ¿no? O sea, ahora ya tenemos todas estas moléculas, tenemos nuestro ADN, tenemos nuestras proteínas, ¿y qué vamos a hacer? Pues lo vamos a juntar. Básicamente va a ser como que ya construir nuestro virus final de todas las partes que sintetizamos para poder infectar a otra célula. Entonces, el virus de ADN, como les decía, si ustedes, o sea, picture it, el ADN está en el núcleo, ¿no? Entonces, en el núcleo se va a ensamblar. Y los de ARN se van a ensamblar en el citoplasma porque estuvieron en el citoplasma todo este tiempo, ¿no? Y este proceso se facilita por proteínas de andamiaje. Esto es lo único que tienen que saber, la verdad no creo que se les pregunten, pero si llegan a ver proteína de andamiaje, ¿qué es? Pues básicamente es como que una proteína que ayuda a este proceso, ¿no? Es como que ándale, ensamblate. Y bueno, los desnudos, lo que veíamos de aquí es importante saber por qué son diferentes en estructura, porque los desnudos van a formar la procápside, y luego la procápside, que básicamente va a ser como que el como contenedor, y este contenedor, que es la procápside, va a ser rellena con el genoma. O sea, básicamente tienes aquí como que el contenedor y el genoma, y lo van a meter dentro de aquí, y bueno, ya ahora ya tengo mi virus desnudo, ¿no? O sea, la cápside, que fueron las proteínas que sintetizamos, va a ser, y luego el ADN, y básicamente es como que, ok, lo guardo aquí, y ahora ya tengo mi virus desnudo, ¿no? Y el envuelto, básicamente va a ser que las glucoproteínas o las proteínas de adhesión que vemos aquí, o sea, vean estas como líneas, pues estas son las proteínas que van a ser colocadas en la membrana de la célula, ¿no? O sea, si ustedes ven aquí, no hay estas proteínas. Entonces, básicamente las proteínas que sintetizamos las vamos a poner en la membrana, y las vamos a poner así como que cada una,
y luego van a entrar en contacto con la nucleocápside que vemos aquí, que ya tiene el genoma, la nucleocápside, y va a básicamente ser como exocitosis, ¿no? Va por un proceso que se le llama budding. No recuerdo, creo que en español es gemación, sí, por si les llegan a decir, y básicamente es como que, ok, bueno, yo me voy así, y pues, va a terminar siendo así, ¿no? Como que la membrana de la misma célula va a englobar la nucleocápside y se lo va a llevar, y ahora ya va a ser como que, ok, ya me fui con mi membrana, ¿no? O sea, por este proceso que se llama gemación en español. En inglés es budding. Y luego, por fin, va a ser la liberación. Entonces, ya hicimos todos estos procesos, ya replicamos todo, ya tenemos todo increíble. De una molécula ya hicimos muchas. Y los desnudos, es importante que la liberación de los desnudos es por lisis celular. O sea, la célula se va a lisar y va, como aquí vemos, va a liberarse todos estos virus desnudos, ¿no? O sea, entonces la célula, pues bueno, ya murió. Y luego por los envueltos, no sé por qué puse exocitosis, es al revés, pero bueno, se las cambió antes de mandársela. Los envueltos van a ser exocitosis o budding. Esto no mata a la célula porque básicamente además como que le quita un pedacito de membrana. Entonces la célula sigue sintetizando más moléculas mientras como que se van, aquí mira, gemación. Entonces mientras se van como liberando estos pedacitos. Digo, eventualmente pues la membrana se puede quedar sin, digo, la célula se puede quedar sin membrana de tanta gemación y ahí pues se muere, pero si sale 1, 2 o hasta 3, digo, no sé, no me sé el número específico, no se lo tienen que saber, pero pues no va a matar la célula, ¿no? Y luego, una vez que ya se libera, el virus va a como que estar, ok, bueno, ya salí, ¿y a dónde sale? Pues si estaba en una célula, va a estar en el medio extracelular, ¿no? Entonces, ok, ahora estoy aquí en el huésped. Aquí ya se va a detectar el virus, ¿no? O sea, si tú te hacías una prueba y el virus se estaba replicando, pues va a estar intracelular. Entonces, tal vez no se reconoce. Ya que es extracelular y ya salió al medio externo, va a ser como que, ok, tú ya tienes un virus, ya es detectable, ¿no? Es importante que ustedes sepan, la verdad, bueno, no es tan importante, que el genoma se puede transmitir, pues si pensamos la célula pues está enferma, ¿no? Porque está siendo, o sea, fue infectada. Entonces se pueden hacer puentes de célula a célula o se pueden fusionar células y pues así se puede transmitir el genoma sin la necesidad de como hacer un virus completo, ¿no? O también pues si esa célula que fue infectada se divide, pues de célula madre a célula hija, ¿no? Pero bueno, eso más era como un fun fact. Lo más importante es como la liberación. Y bueno, esto de las etapas también es importante, como veíamos en las bacterias, de que pues como es el ciclo de vida de los microorganismos, las como etapas más importantes son la etapa eclipse y la etapa latente. Entonces, vemos que aquí está la infección, ¿no? Entonces entra el virus y aquí, o sea, esta parte donde el virus está como entrando, infectando y así se le llama eclipse. Porque pues no, o sea, está como, bueno, yo me lo imaginaba como pues apenas está llegando, ay, la verdad, no sé cómo, pero me hizo sentido como que etapa eclipse. Pero bueno, inicia con la decapación del virus. Si recordamos, pues el virus se va a decapar para poder liberar su material genético para que pueda transcribirse, ¿no? Y replicarse. Y termina con la presencia de nuevos viriones, que es lo que decía Diego, ¿no? Que son estos como virus listos o sea, después del ensamblaje, que pues aún no son libres, ¿no? O sea, están como que esperando a ser liberados de la célula. Y luego está la etapa latente, que es lo que les decía, de que no se detecta el virus porque está haciendo todo este proceso de como replicarse y así. Entonces no se detecta y incluye el periodo de eclipse, o sea, aquí está latente y pues ven cómo engloba también todo el periodo de eclipse y termina con la liberación de los virus. O sea, cuando se libera el virus y ya se detecta en medio extracelular, pues el virus, la infección ya no es latente, ¿no? Ya se detecta y ahí termina esa etapa. Ok, dudas de replicación antes de pasar a mutaciones. Ya lo último es relativamente poco. No sé si prefieran darle a ver qué alcanzamos o cerrar el Zoom y abrir otro. ¿Qué opinan? ¿Le sigo dando? Digo, yo para no como cortar a la mitad de un tema, cortar de una y... ¿Saben? ¿Qué opinamos? Yo digo que hagamos otro.
Ok, hacemos otro Zoom. Ay, Sí, también creo que mejor abrimos otro para que no se te corte la mitad. Va. Digo, ya es, o sea, falta súper poquito. Pero entonces sí, cierro para ya darle full lo último, ¿va? Pasa el mismo link, como sea. Los espero ahí. Ok. Ay. Ya somos 30. 31. Ok, bueno, mutaciones. Todo esto, bueno, oigan, se nota que a mí me encanta, o más bien me fascinan los virus, porque tienen muchísimas cosas que, pues para ser un organismo que se decretó que está muerto, o sea, bueno, que no está vivo, ¿cómo es que hace tantas cosas, no? O sea, ¿cómo es que aprendió a sobrevivir o sea, tanto, y es tan como letal, ¿no? En ciertas cosas, o sea, como acabamos de pues, vivir la pandemia de COVID y fue tipo un problema muy serio, y todo por un organismo que está muerto, o sea, hasta le da como que o sea, bueno, que no está vivo, está como muy futurístico, yo lo pienso, no sé, a mí me intriga bastante. Entonces, ¿cómo fue que, por ejemplo, el COVID pudo ser como fue, ¿no? O sea, y pudo ser tan peligroso y todo el mundo muerto de miedo porque fue una pandemia súper seria, ¿no? O sea, súper seria. Parte de la cual, o sea, parte de las razones por la cual fue así, fue por la capacidad de mutarse, ¿no? Entonces, ¿por qué es que es tan fácil? Por ejemplo, nosotros pues, no nos estamos mutando a cada rato, ¿no? Hasta es muy llamativo cuando alguien sufre una mutación porque puede suceder una enfermedad, ¿no? O sea, es muy llamativo, no es lo común. En los virus sí. Bueno, ¿por qué? Por la inestabilidad del ARN, lo que nosotros veíamos de que su molécula base generalmente es ARN y por eso pues tiende a tener más errores, ¿no? Porque el ARN en sí es inestable a comparación del ADN, ¿no? Por eso ADN supremacy en humanos. Pero pues bueno, no, el ARN también es muy cool. Por las polimerasas de ARN, o sea, también esas moléculas pues tienen de base ARN, son más inestables, o sea, eso nos propone que va a haber más mutaciones, ¿no? Y además, nosotros los humanos tenemos un mecanismo, si ustedes recuerdan, de verificar que nuestro ADN fue copiado bien, ¿no? O sea, que no tiene mutaciones y por eso puede haber transcripciones digo, ay, ¿cómo se llama? Como cambios post-traduccionales, ¿no? O sea, que ya se tradujo la molécula y luego detectas un error, puedes arreglarlo, ¿no? O sea, puedes arreglar tu material genético y los virus no. O sea, ellos es como que, pues ya lo hice, ya no double check, no me vale, o sea, ya pasó y pues, asumo que está bien. Y pues no, por eso es que estos microorganismos tienen tanta capacidad de error. Y bueno, ¿qué puede pasar? Aquí les pongo muy crudamente, como que puede ser de un virus muy feliz a un virus muy triste porque lo puede inactivar o lo puede perjudicar, lo pongo acá enojado porque puede hacerlo más letal o más como rudo, más intenso, pero bueno, sí, una forma muy inmensa de que ustedes vean que sus mutaciones, como que generalmente pensamos de que, ay no, qué miedo, va a mutar y peor, sí, pero también pues hay varios tipos de mutaciones, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, sí, todas estas cositas que están como que en otro color son el tipo de mutaciones que puede sufrir un virus. Entonces, puede haber mutaciones letales. ¿Qué es esto? Que van a inactivar genes esenciales para el virus. O sea, no se va a poder replicar, ¿no? Entonces, ok, tú virus infectaste, pero pues ¿y ahora? O sea, pues ya, o sea, ya no puedes hacer nada, ¿no? Porque no puedes replicarte. Y esa es la base de como, o sea, toda la vida, ¿no? O sea, si no te puedes replicar, pues
pues te vas a morir y luego ya se muere la cepa, ¿no? Entonces, eso es un tipo de mutación letal. O sea, esto lo estamos pensando desde la perspectiva del virus, ¿no? O sea, letal para el virus, no letal para el huésped, ¿no? O sea, es importante hacer esa distinción. Entonces, letal para el virus, ¿por qué? Porque inactiva sus genes esenciales para su replicación, ¿no? Y luego hay mutaciones de delesión, que es cuando hay una pérdida selectiva, o sea, este gen ya se perdió y era una función que codificaba, ¿no? O sea, pues tal vez una proteína importante, tal vez X o Y función que le permitía al virus como existir y vivir, bueno, vivir porque no está vivo y no sé qué. Y entonces sí, es como una delesión, como aquellas que pasan en nuestros genes, así como que específica parte del genoma, delete, ¿no? O sea, como que se borra. Ahora, en placa, esta a mí era como y la verdad no creo que se las pregunten porque a mí no me la preguntaron, entonces supongo que ustedes tampoco, pero básicamente es como una mutación que le va a dar como una característica, vaya, fenotípica diferente al virus, ¿no? O sea, van a diferir en tamaño, tal vez va a ser más pequeño, tal vez va a ser más grande, o tal vez aquella célula que va a infectar se va a ver de cierta forma diferente, ¿no? O sea, es como hay virus que forman una placa como tal, o sea, eso es lo que yo había leído y por eso como que me hizo algo de sentido, pero bueno, básicamente es que van a diferir del original en como apariencia, ¿no? Y ahora, según hospedador, esto va a definir el tropismo, importante concepto, ¿no? Que era lo del tipo de célula que va a infectar, ¿no? También va a definir el host range, ¿no? O sea, como puede ser de que, ok, este virus solamente afectaba a las vacas y ahora afecta a los humanos y a las vacas, ¿no? O sea, ya hubo una mutación que le permitió cambiar su tropismo, ¿no? O sea, su host range. O sea, antes era un virus que afectaba solamente a monos y ahora es un virus que afecta a monos y a humanos. Entonces todo el mundo estamos perdiendo la cabeza. Entonces ese es un tipo de mutación. Ahora, mutaciones atenuadas, o sea, que atenúan una característica, es que básicamente te daba una super enfermedad horrible y el virus sufrió una mutación atenuante y ahora te da una enfermedad más leve. O sea, la sobrevives, te tomas un Advil y ya, todo bien. A cambio de una enfermedad que pues tal vez iba a ser incapacitante, ¿no? Y luego están las mutaciones condicionales, que básicamente estas son una mutación específica en la porción del gen de un virus que le permitía su producción a ciertas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, pues en el humano, adentro de nuestro cuerpo, pues estamos a 37 grados centígrados aproximadamente. Entonces, esa mutación tal vez ahora es de que, pues no, ya en 37 grados ya no me gustó, ahora quiero 25 grados y pues ahora ya no puede infectar a los humanos, ¿no? Porque es específicamente termosensible, ¿no? Entonces por eso es diferente. Es básicamente como que, ok, soy yo, pero, o sea, soy yo virus, pero con una partecita cambiada. Por eso les pongo esta imagen, porque todos son Spider-Man, pero son Spider-Man con algo diferente. Entonces es eso, como que de un virus algo mutó que lo hizo cambiarse, ¿no? Y ahora vamos a ver el intercambio genético. Esta es otra cosa que también es súper padre que hacen los virus, que nos ayuda a entender cómo, pues cómo sobreviven tanto, cómo operan, ¿no? Entonces son 4 las que ustedes tienen que saberse. La recombinación va a ser el intercambio genético, o sea, de moléculas genéticas, o sea, del cromosoma viral, entre distintos virus o entre el virus y el hospedador. Entonces aquí vemos una foto de un virus que era azul, otro virus que era verde, y porque se mezcló el genoma, ahora es azul y verde, lo que va a expresar va a ser proteínas azules y proteínas verdes, pero no cambia la proteína, sino que cambió el material genético y por eso codificó para otro color de proteína, ¿no? O sea, poniéndolo así como en amplios rasgos. Y pues sí, es en virus que pues son relacionados, ¿no? Hasta cierto punto. Ahora, la redistribución ocurre en virus con genoma segmentado. O sea, aquí vemos que era un genoma nada más una línea y acá vemos que ocurre simplemente en virus que tienen el genoma segmentado. O sea, son 2 moléculas, no está separado. Y pues bueno,
este virus y este virus infectan a la misma célula, y porque infectaron a la misma célula, ahora va a tener una copia, o sea, vaya, como un pedacito, un segmento del virus A y un segmento del virus B. Y va a dar lo mismo, o sea, de las proteínas que pues va a codificar como de diferentes porque tiene el material genético de dos virus diferentes que infectaron la misma célula y pues básicamente como que se mezcló, ¿no? Se redistribuyeron estas características. Ahora, complementación. Este básicamente a mí se me hizo como tierno por parte de los virus, porque básicamente si un virus sufrió una mutación letal o una mutación que pues lo volvió defectuoso, puede llegar otro virus a como rescatarlo, a volver a ser infeccioso, ¿no? Entonces, básicamente un virus funcional va a ser como, no, un virus no funcional va a ser rescatado por un virus funcional al como prestarle su función que había perdido, ¿no? Entonces, vemos que el material genético sigue siendo del no funcional, pero las características externas, como lo pueden ser proteínas de superficie, son del virus funcional. Y entonces ahora este virus fue rescatado y funciona, ¿no? Pero en este tipo de intercambio, que es la complementación, no hay intercambio genético, ¿no? O sea, esto es simplemente como que se le dona una función que este otro virus había perdido. Y ahora, por último, está la mezcla fenotípica. Importante concepto de genética fenotipo, que pues recordemos es lo de las características externas. Entonces aquí va a haber una coinfección, o sea, dos virus van a infectar la misma célula y son de virus relacionados. O sea, este no va a ser de que, ok, un virus nada que ver y un virus nada que ver infectaron la misma célula. No, o sea, estos están como que genéticamente relacionados, ¿no? Están parecidos. Y bueno, básicamente o sea, va a ser virus A y virus B. Y es importante como que ver esta diferencia, ¿no? Del anterior. O sea, la progeny 1 básicamente va a ser como que el virus 1, o sea, como que el hijo 1 va a ser el genoma del virus A recubierto de las proteínas del virus B, un poco parecido a pero no es igual. Y luego el 2 va a regresar a ser el original, ¿no? Porque la progenia 1, o sea, como que el hijo 1, era el material genético del A con las proteínas del virus B. Entonces, si se replica pues tiene solamente la información genética del virus A, ¿no? Y por eso como que regresa a ser el virus original, ¿no? Y aquí les tengo una fotito de ambos, que les ayuda como que a visualizar un poquito más qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, vemos aquí que los separaron por alteración genética y no alteración genética, ¿no? Que les decía, estas son las primeras dos y estas son las segundas dos. Entonces, la primera va a ser esta, básicamente como combinación, donde el genoma sí se mezcló, fue distinto. Si ven, este genoma es un genoma único, no está segmentado, y va a resultar en una mezcla de pues, proteínas de superficie de los dos genomas, o sea, de los dos virus, y un genoma mixto, pero no segmentado, ¿no? Y ahora la redistribución o reassortment es igual, que se separan, o sea, se infectan con estos dos virus, pero es en virus con genomas segmentados. Y básicamente por esta mezcla de los genomas segmentados, vemos aquí dos amarillos, uno rosa, y va a dar este virus como híbrido, ¿no? Como mezclado por esta información genética que fue redistribuida. Y ahora, de los no genéticos, nuevamente está la complementación, que básicamente aquí vemos un virus A con proteínas funcionales y virus B con proteínas que no son funcionales, y vemos que el genoma del virus no funcional está, o sea, se conserva, pero tiene estas proteínas funcionales del virus A, lo dijo virus B. No, del virus A, o sea, se usan las proteínas que sí son funcionales, vaya, pero el genoma del no funcional puede seguir existiendo, ¿no? Entonces fue como que rescate al virus que no fue funcional.
Y luego está la mezcla fenotípica, que es básicamente muy parecido, que se va a replicar, se va a infectar estos dos virus y se va a, o sea, aquí vemos que estas proteínas eran mezcladas, ¿no? O sea, sin importar que el virus B era no funcional, pues aquí están como mezcladas, pero acá es el virus B, esto no tiene nada que ver si es funcional o no es funcional, con las proteínas del virus A, y luego va a retornar eventualmente porque el genoma es del virus B, ¿no? Y aquí tenemos como que regresamos a donde empezamos. Y ahora un concepto, Samantha, dime. En la parte de complementación, el virus no funcional necesita que constantemente el otro virus le esté pasando proteínas, o ya con una vez que se lo pase ya funciona. Sí, o sea, no, sí, o sea, tu manera de pensar es perfectamente lógica y tiene toda la razón, porque si vemos que este virus B codifica proteínas no funcionales, pues no va a funcionar, ¿no? O sea, si este virus regresa a esto, vuelve a ser un virus no funcional porque sufrió una mutación, ¿no? Entonces, si el genoma ya carga esa mutación, pues no va a poder codificar proteínas que funcionen y necesita esta complementación, este rescate de este otro virus. Este virus es funcional, pero si llega a replicarse y vuelve a ser un virus así, pues sería un virus no funcional, porque este virus está, o sea, como enfermo, tiene esta mutación que codifica proteínas que no sirven. Ok. Va, de nada. Y último, para ya acabar, antigenic shift contra antigenic drift. Me van a disculpar que no me lo sé en español y creo, bueno, por lo menos en mi clase lo vimos como shift y drift, pero básicamente es estos cambios en antígenos que es importante que ustedes sepan, ¿no? Que se puede dar por una mutación del virus. Antigenic drift básicamente vemos este virus, hay una mutación puntual en el genoma y vemos aquí está como que esta parte ahora azulita, y por esa mutación puntual que se va dando como lentamente es que puede causar una epidemia, ¿no? O sea, este cambio le dio una ventaja que se vio como que por tiempo y se localiza generalmente a un área geográfica, ¿no? Yo como que a mí me ayudó a pensarlo como superhéroes, aquellos que le gustan los superhéroes, por ejemplo, Iron Man o Batman, que tienen así como muchos gadgets super padres. Básicamente Drift es que tiene un nuevo gadget, ¿no? O sea, un super láser o algo que le permite volar o algo así de que diferente, una adición a él mismo que le permite como ser mejor, ¿no? Entonces ese es el drift. Ahora, el shift, on the other hand, es cuando o sea, por lo que veíamos ahorita, igual que hay como que reassortment, o sea, todos infectan una misma célula y por esta coinfección se hace una variante diferente que es súper poderosa. O sea, básicamente esto es como si Superman y Iron Man se fusionan y hacen un super Iron Man, ¿sabes? O sea, tiene todas las capacidades de los gadgets de Iron Man, que es super cool, y toda la tecnología y todo eso, y de Superman, pues, o sea, él viene de otro planeta totalmente y tiene todo este otro como catálogo de superpoderes, ¿no? Entonces es como que este mix de dos variantes y se hace una super variante súper intensa, y por eso es que se dan las pandemias, ¿no? O sea, esta superfusión de como todo lo bueno tuyo y todo lo bueno mío, lo mezclamos y hacemos una pandemia, como fue en COVID. Entonces, sí, por eso, o sea, esa es la diferencia de antigenic shift y antigenic drift. Y se acabó. Acabamos virus. Espero que les haya gustado, que les haya aclarado sus dudas. Les pedimos su retro, por favor. Nos encantó la retro de la pasada. Súper las vemos y les agradecemos muchísimo. Fuimos más o menos 30, o sea, give and take,
Entonces, eso es lo que vamos a estar más o menos esperando en sus registros y sus retros para pasarle las PPTs. Igual cualquier duda, ya saben, estamos en el chat. No puse el número, pero igual por Telegram he estado tratando de como que sí estar presente. Y pues nada, muchísimo éxito en su semana. Los queremos mucho. Estudien, lean su libro, repasen y disfruten y descansen un poquito. Vayan a la feria del libro, ya está. Yo sí voy a ir. Pero sí, sin más, muchas gracias por conectarse y nos vemos en la siguiente semana. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Muchas gracias.